Dios los bendiga. Damos gloria y honra a Dios en esta hora. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que se merece todo. Bendito el nombre de Dios. Alabamos y bendecimos su nombre. Reciban grandes bendiciones de parte de Radio Oasis. Bendito el nombre de Dios. A todos nuestros hermanos que nos sintonizan aquí en Managua, bendito el nombre de Dios, en toda Nicaragua, en cada departamento de Nicaragua, en cada pueblo, en cada comarca, en cada región donde nuestro Señor Jesucristo está dando ese momento de salvación a cada segundo, a cada minuto. Bendito sea su nombre, porque ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra del Evangelio, que las buenas nuevas sean predicadas a cada uno de los seres humanos que habitamos en toda la tierra. Reciban bendiciones a todos nuestros hermanos de Centroamérica, en México, a nuestros hermanos de Estados Unidos, bendito el nombre de Dios, aquí en América del Sur. Reciban grandes bendiciones en Europa, allá en España, bendito el nombre de Dios, donde siempre están conectados muchos hermanos y se siguen añadiendo al pueblo de Dios, así como también en África, en Oceanía, bendito el nombre de Dios, a donde nuestro Señor Jesucristo permita que esta señal sea llevada para bendición de nuestra vida. Alabamos y bendecimos su nombre, bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es grande, hermano, y Dios tiene esa palabra que tú has estado pidiendo, clamando por días, clamando por noches, en las madrugadas, a toda hora. Dios tiene esa respuesta, porque Dios es grande. Dios escucha, hermano, Dios escucha. Reciban esas bendiciones, hermano, y así también los invitamos a que compartan con nosotros sus peticiones. Bendito el nombre de Dios. Pueden mandar sus mensajes a la www.radiooasis.org, bendito el nombre de Dios, o llamar a los teléfonos al 22 33 49 73, bendito el nombre de Dios, para atenderlo y así compartir con ustedes lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Alabamos y bendecimos su nombre. Reciban esas bendiciones de la palabra de Dios, hermano. Dispóngase, abra su corazón, su mente, porque si usted se dispone, Dios le dará la respuesta. Bendito el nombre de Dios. Y así pasaremos al mensaje, a la santa y bendita palabra que Dios tiene para su vida y mi vida. Bendito el nombre de Dios, para que usted la comparta, para que usted sienta cómo el Espíritu Santo se está moviendo en esta hora, en este momento, en sanidad. Bendito el nombre de Dios, en respuesta. Bendito el nombre de Dios, en milagros, porque Dios quiere ver que nosotros entendamos que Él está cada momento con nosotros. Bendito sea su nombre. Y así pasamos al Evangelio de Lucas. Bendito el nombre de Dios. Allí estaremos compartiendo la meditación en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 23. Bendito el nombre de Dios. Sea Dios glorificado, sea Dios tomando el control de todas nuestras mentes aquí donde estemos, en Nicaragua, en toda Centroamérica, en América, en Europa, en Asia, África y en Oceanía. Bendito el nombre de Dios, porque hasta allí Dios está haciendo grandes cosas en esta hora. Y dice en su palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 23, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, honrando a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Y dice su palabra: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Bendito sea el nombre de Dios. Dios, Espíritu Santo, en esta hora, toma el control, Señor, de tu palabra y que fluya. Y que haga, Señor, lo que a tú lo has enviado, Señor. Si es a llenar nuestra vida, Señor. Si es a enderezar nuestra vida, Señor. Si es a encarrilar nuestra vida, Señor. Si es para que aquellos hermanos que andan apartados, Señor, hoy reconozcan, Señor, que solo en ti encontramos palabra de vida, Señor. Oh, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en esta hora, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en esta hora, Señor, en tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén.
Dice Lucas 7, versículo 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y estaremos meditando la palabra bajo el título ¿cuál es tu obstáculo? Porque para el ser humano se ha venido creando tantos obstáculos, tantas cosas en nuestras vidas, tantas situaciones en nuestras vidas que ponemos paredes, ponemos murallas, ponemos un vallado alrededor de nosotros mismos para no dar ni pasar al frente, ni dar aquel paso que Dios quiere que demos cada día, en cada momento, que vayamos aprendiendo de manera en el cual nosotros no podamos poner, porque mucha gente, iglesia, mucha gente está hallando obstáculos en la palabra del Señor. Está hallando tropiezos, mucha gente está hallando tantas diferentes formas, se ha enfriado tanto de que han puesto uno mismo, el ser humano pone aquellas paredes, aquel obstáculo entre lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y nosotros cada vez decimos, o mucha gente piensa que es el mismo Dios el que está haciendo tropiezo para las vidas de muchos, porque mucha gente pueden estar viviendo de una manera tan desordenada. Podemos estar viendo tantas situaciones en nuestra vida, en nuestro alrededor, situaciones de guerra en los países, situaciones de hambre, situaciones de pestes en todo el mundo, en todo lugar, en cada región. Miramos inundaciones, miramos guerra, miramos hambre, miramos sequía, miramos tantas situaciones, y todo está escrito. Todo está escrito. Bendita la palabra de Dios, porque dice que Él tuvo que mostrar su grandeza, tuvo que mostrar tantas cosas para que nosotros viéramos y no tuviéramos después cómo decir, no sabemos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, bendito el nombre de Dios, dice en el versículo 22 en adelante, y si yo hubiera venido, y si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Miren qué bendición de la palabra. Nosotros miramos mediante tantas cosas, mediante tantas situaciones. El capítulo 7 de Lucas, del versículo 18 en adelante, habla cómo los discípulos de Juan, viendo cuántas maravillas hacía nuestro Señor Jesucristo, y le llegaron a contar a él. Sin embargo, Juan el Bautista, estando en la cárcel, él les dijo que regresaran y le preguntaran a nuestro Señor Jesucristo que si tenían que esperar a otro. Dice en el versículo 19, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? La pregunta en la realidad, en nuestra vida, en la actualidad, al ver tantas señales, tantas cosas, tantos prodigios que ha hecho, no porque lo miremos alrededor, sino en nuestras propias vidas. Y nos preguntaremos nosotros, ¿estamos esperando a otro o qué es lo que esperamos? Nosotros ponemos tantos obstáculos en nuestra vida, ponemos tantas situaciones, tantas cosas que vivimos o miramos en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, quizás en las situaciones, en las diferentes luchas, ya sea en el trabajo, en los estudios, en las escuelas, en las universidades, bendito el nombre de Dios, en el negocio, bendito, y en nuestros propios hogares. Miramos cuánta oposición tenemos, pero nosotros a veces no nos percatamos que la misma santa palabra, la Santa Biblia dice que nosotros
No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra el mismo diablo y sus huestes y sus principados, que viven atormentando, buscando cómo el ser humano siempre viva en rebelión. Bendito el nombre de Dios. Por eso la palabra nos aclara y dice en el versículo 23 siempre en Lucas, en el capítulo 7, dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Que no hayamos tropiezo en nuestro Señor Jesucristo, porque Él no vino. Dice en Juan 3:17 que Dios no envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Bendito el nombre de Dios, porque esa es la misión del Evangelio. Bendito el nombre de Dios. Esa es la misión de lo que Dios llama en esta hora. Porque, hermano, cuando nosotros somos llamados a participar de este ejército santo, bendito el nombre de Dios, de este ejército que Dios ha llamado con salvación, que pagó a precio de sangre, bendito el nombre de Dios, porque solo a nuestro Señor Jesucristo nosotros le debemos todo. Él es el que ha hecho todo en nuestras vidas. Por Él seguimos con vida, por Él seguimos respirando, por Él tenemos lo que tenemos. Bendito el nombre de Dios. Aún sea las dificultades adversas, bendito el nombre de Dios. Ahí está Dios con nosotros para provecho de nuestra vida. Bendito sea su nombre. Por eso Dios habla en su palabra y dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Porque a veces las cosas de nuestro Señor nos resultan o las miramos tan difícil o tan imposible para el ser humano, cuando Dios dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Y si Él lo dice es porque así es, así está establecido. Somos nosotros los que a veces nos acobardamos cuando en su palabra el mismo Dios envía y dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes. Bendito el nombre de Dios, porque toditos los días de nuestra vida Él iba a caminar con nosotros. Allí donde vas en enfermedad, allí donde vas en las calles asoleado, allí cuando vas quizás dando y te cierran puertas, allí el mismo Dios está con nosotros. Allí cuando te vituperean, allí cuando te hacen falsos testimonios, allí cuando la gente te rechaza, no te preocupes, porque no te rechazan a ti, rechazan al mismo nuestro Señor, que es el que ha hecho todo, el que ha pagado todo con su preciosa vida, el que derramó su sangre por usted, por mí. No es a nosotros que nos rechazan, no es a nosotros que nos vituperean, no es a nosotros que nos hacen maldades. Es el mismo Dios el que está con nosotros, porque así lo dice su palabra. Bendito el nombre de Dios. Y nosotros venimos hallando tantas cosas, ponemos tantas paredes a nuestro alrededor, que a veces no le damos chance a las grandezas de Dios, cuando nosotros estamos viendo todo lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Hay tempestad, hay ahorita huracanes, hay terremotos en todas partes del mundo, hay guerra, hay hambre, pero la palabra está cumpliendo y se ha cumplido cabalmente, porque así está establecido la palabra. Pero bendito el nombre de Dios, porque las promesas también que Dios dice que Él va a tener cuidado de lo suyo, eso es para usted y para mí, para aquellos que no se cansan, para aquellos que no desmayan, para aquellos que hacen un sobreesfuerzo mediante las dificultades, mediante ese dolor en el cuerpo que ya no quiere que se levantes de esa cama. En esta hora el Señor te está diciendo que si Él te llama es porque Él te va a respaldar siempre. Él siempre quiere que te levantes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Él quiere que a esa enfermedad, a ese cáncer, a como le quiera llamar la ciencia, si Él te está diciendo que con solo creer, así como esa mujer del manto, bendito el nombre de Dios, que ella solo creyó. Ella solo creyó. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que también nosotros creamos, que ese tropiezo que nosotros mismos ponemos para seguir adelante, lo botemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no vino. No tenemos por qué pensar de que nuestro Cristo es un tropiezo en nuestra vida por las diferentes situaciones que nosotros estemos pasando,
Porque Él no vino como tropiezo a nuestras vidas, sino que Él vino a darnos salvación. Bendito el nombre de Dios, porque ese es el propósito de la palabra. Ese es el propósito de Dios, venirnos a dar salvación. Bendito el nombre de Dios. Pero a veces nosotros mismos servimos de obstáculos. Somos nosotros los que servimos de tropiezo. Mire cómo dice allá en Romanos, bendito el nombre de Dios, en el capítulo 14. Dice del versículo 10 en adelante, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer a tu hermano. Bendito el nombre de Dios. Alabamos y bendecimos la palabra de Dios, porque mire qué tremendo, hermano, lo que dice la palabra. Muchos están siendo de tropiezo para que aquella persona se convierta. Muchos menosprecian al hermano por cómo llegue vestido. Muchos menosprecian a los hermanos por cuanto tienen un trabajo, y muchos dicen que quizás es indigno aquel trabajo porque quizás es una poquedad lo que ganan. Bendito el nombre de Dios. Quizás muchos están viendo nada más lo que va a ofrendar el hermano. No miran la dedicación, el propósito de Dios que tiene para cada uno de sus vidas, porque quien nos llama y nos respalda se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos están señalando y juzgando al hermano, aquel que porque está llegando nuevo y se está levantando en donde Dios lo llamó. Bendito el nombre de Dios. Aquellos que pasan años sentados en una silla nada más, criticando nada más al hermano que llega y quiere pelear la buena batalla. Bendito el nombre de Dios. Aquel que se ha metido, bendito el nombre de Dios, a las enseñanzas, a buscar siempre la santidad del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Dios. Y miran, y muchos solo son señalar. Bendito el nombre de Dios. Como dicen muchos, no hacen ni dejan hacer. Bendito el nombre de Dios, porque Dios no nos ha llamado a ninguno para estar calentando sillas ni bancas. No nos ha llamado Dios para estar sentados, sino para predicar su palabra. Bendito el nombre de Dios. A como dice su palabra, tenemos que dar lo que recibimos de gracia. Bendito el nombre de Dios. Ese evangelio que nos fue dado, que una vez Dios usó un hermano para que nuestro corazón se llenara del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno, pero muchos están sirviendo más bien de tropiezo, porque no dejan avanzar a aquel hermano que quiere meterse en la obra de Dios. Bendito el nombre de Dios. Aquel hermano que quiere luchar, aquel hermano que se quiere levantar. Bendito el nombre de Dios. Muchos hermanos más bien señalan, y en vez de que aquel hermano vuelva al camino de Dios, más bien, como dice aquel refrán, hacen leña del árbol caído. Bendito el nombre de Dios. Cuando Dios nos manda y nos dice orar los unos a los otros, porque yo debo estar orando por mi hermano y mi hermano por mí, para que Dios siempre nos respalde en cada lucha, porque toditos los seres humanos, desde el más niño hasta el más anciano, tiene una lucha diferente, pero la tenemos, ya sea en dolencia, ya sea en enfermedad, ya sea en economía, ya sea en lo sentimental. Bendito el nombre de Dios. Muchos hermanos sirven hasta de tropiezo, destruyendo matrimonios. Bendito el nombre de Dios. A veces creemos que las cosas bien las estamos haciendo, cuando conforme la palabra nos está diciendo que no es así. Muchos hasta se enojan con la palabra de Dios. Es tropiezo para las cosas que están pensando en su mente. Acuérdense, hermano, que dice que el corazón es engañoso y perverso. El único que lo conoce es Dios, y por eso Dios nos habla en cada momento a que nosotros debemos de buscar más de la palabra, para que conforme la palabra nosotros procedamos y no hallemos tropiezo. Bendito el nombre de Dios, porque eso así sentimos cuando ya la palabra nos está llevando, llenando, nos cae como solo como a golpe lo sentimos, cuando no entendemos
de que la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es venir a sanar. La palabra de Dios viene a quemar el pecado. Por eso es que a muchos nos arde, nos duele cuando la palabra está fluyendo, cuando la palabra está dando en nuestras vidas, pero no entendemos que es el mismo Dios que está sanando aquellas heridas, que es el mismo Dios que está sanando aquella angustia, aquel rencor que todavía no hemos despojado, porque a veces son años y no hemos podido perdonarlo. Decimos de labio, ya perdoné, pero adentro está esa raíz, y esa raíz tiene que ser quitada, hermano, en esta hora, para que Dios haga el propósito, porque Dios no lo llamó para que esté allí todo como que quiere y no quiere. No, si Dios lo llamó para evangelista, usted va a ser un evangelista. Si Dios lo llamó para pastor, hable la santa palabra, bendito el nombre de Dios, y no se preocupe porque esté allí bajo cuatro palos y no tenga en qué cubrirse, porque Dios es el que da, Dios es el que pone. Pero cuando mire tu disposición, que allí está fielmente, no te preocupes por ese dolor, por esa carga que sientes en tu cuerpo, porque Dios te sana en esta hora. Todo es que tú lo creas, todo es que tú lo creas. Si Dios te llamó para que profetices su palabra, Él te va a respaldar. No pongas aquello que van a decir si te creen o no. Tú no te preocupes porque si te creen, porque aquel que en realidad tiene su corazón dispuesto va a recibir la palabra. Bendito sea su nombre, porque cuando estamos conectados en el Espíritu, Dios sabe a quién está redarguyendo, Dios sabe a quién está enderezando en esta hora, porque a veces queremos hablar la palabra tan bonita y nos salimos del contexto de la Biblia y empezamos a hablar un poco de cosas que quizás el ser humano quiere oírla. Decirles que están bendecidos, que hay grandes promesas, que hay grandes cosas, cuando allá en el libro de Efesios 5:16 dice: hermano, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cómo se aprovecha el tiempo? Buscando cada día más de Dios, buscando su santidad, buscando siempre aquella santa palabra. Bendito el nombre de Dios. Hermano, no pongamos ese tropiezo, porque ese tropiezo hasta en nuestras familias pasa, hermano. Cuando no nos disponemos, cuando aquel no quiere ir a la iglesia, cuando aquel es inconverso, y entonces nosotros bajamos la guardia y también nos ponemos igual que ellos, y entonces allí sí en verdad estamos siendo de tropiezo. Estamos siendo de tropiezo nosotros mismos, porque no le damos ejemplo a aquellos que mediante la lucha, mediante aquello adverso que esté en nuestras vidas, si usted se congrega y usted predica la palabra, aquella persona va a mirar eso especial en usted, bendito el nombre de Dios, y lo va a contagiar. Esa es la palabra que nosotros debemos de contagiar, de lo bueno y no de lo malo, porque a veces mucho la iglesia está contagiando a aquellos que vienen levantándose, aquellos que quieren servirle, contagiándolo de mañas, de cosas malas que no son bíblicas, bendito el nombre de Dios, de actitudes de carnes nada más, no del Espíritu, porque si usted contagia a alguien del Espíritu, aquella persona se va a llenar del Espíritu y va a servirle con fidelidad a nuestro Dios, bendito sea su nombre, porque ese es el verdadero propósito de la palabra, que seamos llenos, que nuestros vasos sean llenos en cada culto, en cada prédica, en cada oración, en cada clamor, en cada ayuno, bendito el nombre de Dios, para que usted pueda dar de lo que recibe. Pero ¿cómo va a dar si cuando llega a la iglesia llega solo por un compromiso de llenar un espacio? Ni tan siquiera, si a usted le preguntan de qué fue la prédica, ni sabe qué es lo que se predicó, porque no estuvo allí. El cuerpo estuvo sentado allí, pero su espíritu, su mente, quién sabe a dónde la tenía. Y es lo que Dios quiere, hermano, que no sigamos hallando tropiezos, porque muchos decimos tantas situaciones malas. Miramos cuántos accidentes aquí mismo en Managua. En esta mañana todo el mundo alarmado, 4 muertos en solo la mañana de accidentes de motocicleta. Qué barbaridad, cómo quedaban destrozados los tucos de un ser humano ahí. No sabemos si se fue con Dios, si no se fue con Dios, pero miramos tanta maldad, tantas cosas que el diablo está aprovechando, porque la iglesia sigue dormida. Y muchos dirán: pero si estamos fielmente en la iglesia, estará el bulto nada más, porque el espíritu y lo que uno debe estar anhelando ser
está lejos de la palabra de Dios. Y mire cómo pues están sucediendo tantas cosas cuando nosotros mismos el deber como iglesias es pelear por la alma, porque ese es el propósito. Porque cuando usted y yo aprendamos a amar la alma, a como Cristo la ama, usted va a sentir esa necesidad. Va a sentir esa necesidad, ese deseo de buscar más de Dios, porque si Dios nos da autoridad para deshacer las obras del diablo que está vencido, se van a evitar tantas cosas. Acuérdese que hay muchos familiares de nosotros que andan allí. Mucha gente celebra fiestas en guaradas, en toda cosa en la noche, y cuando sucede el percance, cuando sus hijos, su familiar tienen un accidente por ir manejando borracho, hacen la gran pregunta: ¿por qué Dios permitiste esto? ¿Por qué usted está permitiendo tanta sanganada? Esa es la primera pregunta que se debería de hacer en su vida, porque cuando nosotros engendramos la maldad, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Bendito el nombre de Dios. Y agarre la palabra, hermano, porque Dios está hablando en esta hora, hermano. Dios los bendiga, mis hermanos, y reciban esa palabra. Bendito el nombre de Dios. Amén.